Y para hablar sobre esto, le agradecemos que nos tome la comunicación a Carlos Medina Plasencia, ex gobernador de Guanajuato. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí contigo, saludándote a ti y al auditorio. ¿Qué análisis sacan de esta reunión del comunicado que hoy se da a conocer sobre lo que pasó el pasado 2 de junio en las urnas aquí en nuestro país? Bueno, yo creo que de entrada tenemos que hacer un análisis muy profundo porque el golpe de realidad que recibimos el 2 de junio es muy fuerte. Y es también que hay un México profundo que no conocemos a fondo y tampoco no entendemos a fondo de qué es lo que sucedió, porque había un voto oculto que aparentemente pensamos que era a favor de Fuerza y Corazón por México y el resultado fue que no es así. Voto diferenciado en muchos estados de la República y terminamos por entender y ver que este ambiente que se generó en una elección inequitativa, injusta, de Estado, pues es una elección en donde nos lleva pues a reflexionar sobre qué es lo que debe de suceder hacia adelante para México. Y en este caso, el Partido Acción Nacional tiene que entender y conocer muy bien que la desigualdad y la corrupción son un lastre que vive el país y que también es algo que lleva a los ciudadanos a tomar una decisión. No se trata de polarizar ni de seguir en la crítica hacia el gobierno o quien haya ganado la elección. Se trata de reflexionar y entender por qué la votación fue como fue, independientemente de los siervos por la nación que repartieron dinero en todo el país a cuenta o a nombre, mejor dicho, del presidente y otros factores que son los que incidieron en este resultado, pero nos lleva entonces a que ese México de la actualidad hay que entenderlo, comprenderlo, conocerlo y con base en ello tener un proyecto que realmente le sirva a México el Partido Acción Nacional. Ahora, ¿habría un culpable en específico, exgobernador? No, yo creo que somos todos, a final de cuentas, con mucha responsabilidad. Sí creo que en principio la dirigencia nacional no puede seguir en la dinámica ni en la ruta en la que hemos estado en los últimos años, yo diría la última decena de años, y en donde tenemos que cambiar esto de tal manera que entonces salgamos con una campaña de unidad, con un reconocimiento de mea culpa ante la sociedad y digamos, estamos conscientes de nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones y hasta en las acciones que hayamos llevado a cabo en forma irresponsable o ilegal, gobiernos, representantes en los congresos, en el Congreso de la Unión, etcétera, etcétera. Pero tenemos que revisar esto de tal manera que entonces empecemos nuevamente a tratar de estar muy cerca de la sociedad y volverte a ganar la confianza con los hechos del trabajo que hagas muy de cerca con toda la comunidad y con la sociedad. De otra forma, el Partido Acción Nacional, bien lo decía hace un momento Damián, lo decimos nosotros, que la lectura que estamos haciendo de la sociedad con esta votación y que cada vez son más los negativos que se van incrementando del PAN en la opinión de los ciudadanos, es por alguna razón, no es de a gratis, ni simplemente porque nos descalifiquen de la oposición que tenemos en otros partidos o inclusive del gobierno, sino simplemente tenemos que mostrar en los hechos de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros en los principios del PAN los estamos transformando en la realidad y por qué queremos llegar a los gobiernos y por qué queremos estar con la confianza de los ciudadanos como representantes de ellos. Si no hacemos esa revisión profunda de un mea culpa y que de veras tenemos el propósito de enmienda, me parece que los ciudadanos van a decir, cómanselo con su pan. Sí, definitivamente es una situación complicada. Ahora, hablamos de nuevas generaciones, ¿eso sería una de las respuestas que ustedes tendrían? Bueno, en primer lugar hay que recordar que los fundadores fueron los que sembraron mucho de este trabajo para contrarrestar lo que sucedía con un partido hegemónico durante el siglo XX. Y luego llegamos algunos otros, como mi caso, yo tengo más de 39 años en el PAN, en donde vimos que había que trabajar por ese México y esta fue la trinchera que escogimos por los principios, porque ahí estamos hablando entonces del respeto a la dignidad de la persona humana, ser muy solidarios, subsidiarios y construir el bien común. Pero ahora bien, nos tocó llegar a sembrar y cosechar, y otros han llegado nada más a cosechar, y pareciera que llegaron nada más a cobrar, como si fueran cuentas que se les debieran.
Entonces, realmente no podemos hablar de que estemos con esa presencia nacional cuando solo cubrimos el 40% de las casillas con representantes nuestros. Esto es un ejemplo muy simple de decir que la sociedad nos ha ido abandonando porque nosotros también estamos muy cerrados. Y cerrados es decir entonces que los padroneros tienen el control de quién sí entra y quién no entra a Acción Nacional. Y como un instituto político y de un instituto público, como cualquier partido político, tiene que estar abierto a la sociedad. Y sin embargo acá hay un control férreo porque solo entran cuates y con cuotas. Y eso es algo que debemos de cambiar dentro de Acción Nacional. Ahora, ¿qué se proyecta? ¿Qué se viene en los próximos meses? Ya no hay elecciones hasta dentro de 3 años, pero ¿qué se viene? Sí. Bueno, en primer lugar, los estatutos establecen que el segundo semestre es cuando se hace la renovación de la dirigencia nacional, y lo que nosotros vamos planteando es de que necesitamos sentarnos y que la dirigencia actual esté dispuesta a sentarse con más liderazgos panistas para ver cómo construir una sola propuesta de unidad a partir de un programa con base en un análisis que hagamos del país y también del propio partido, y que con esa propuesta entonces nos pongamos de acuerdo de cómo lograr esa unidad, de quién encabece, qué equipo es el que debe de ir a la dirigencia nacional. De lo contrario, si siguen la ruta que van hasta ahora, me parece que no tendrán la participación de muchos actores, como el caso de estos exgobernadores, que no estaríamos dispuestos a que vayamos simplemente a una contienda, sea para que decida el Consejo Nacional o sea para que decida toda la militancia, pero no tiene caso, porque tiene el control del partido, entonces no tiene caso eso. O reflexionamos y de veras, con mucha humildad, reconocen las fallas, los errores, y también en un momento dado de qué es lo que necesitamos en unidad, o de lo contrario, efectivamente, el PAN va en un camino y en una ruta de sepultura. Carlos Medina Plasencia, exgobernador de Guanajuato, le agradecemos mucho que haya tomado esta comunicación para el auditorio de Milenio. Vamos a estar pendientes sobre este tema. Muchas gracias, Mario. Muy amable y un saludo al auditorio. Gracias, saludos.